Hoy ha sido un día lluvioso, pero damos gracias a Dios por todos los hermanos y hermanas que no se detuvieron, sino que en su corazón habían decidido venir hasta la casa de Dios. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes y principalmente le damos gracias a Dios por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. En el día de hoy vamos a tener una serie de sermones a través del Evangelio según San Mateo. Y esta serie de sermones es sobre el tema de la crucifixión, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros hemos elegido el Evangelio según San Mateo para cubrir una serie de eventos que vienen desde el día o 2 días o 3 que Jesucristo fue arrestado. Antes del arresto de Jesús hasta la ascensión de Jesucristo. Y vamos a ver todos esos eventos. Desde el último día en que el Señor le dijo a sus discípulos que entre 2 días se celebraban las Pascuas y que Él iba a ser entregado y también iba a morir. Desde ese momento hasta la ascensión de Jesús, esperamos en Dios cubrir toda esta información, toda esta historia alrededor de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo en 3 o 4 exposiciones. En el día de hoy veremos algunos eventos que sucedieron desde el último día en que Jesús anuncia su muerte hasta el día de la cena del Señor. Esperamos que en todos estos eventos el Señor hable a nuestras vidas, y el sermón tiene como propósito reseñar en cada uno de estos eventos qué porción o qué enseñanza estos eventos ofrecen a la iglesia sobre la salvación y principalmente sobre la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Para edificación de la iglesia, estos eventos nos van a enseñar una serie de principios que nos van a ayudar a seguir en la salvación tan grande que hemos recibido en el servicio a Dios y a su Señor, a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que Dios hable a nuestras vidas a través de cada uno de estos eventos por medio del Espíritu Santo, basándonos en la palabra de Dios. Padre, oramos en el nombre de Cristo para que tú nos lleves de mano a través de esta jornada para recibir tu palabra y que tu palabra sea escuchada, entendida por medio de la obra del Espíritu Santo a cada uno de nuestros corazones. Queremos seguir las pisadas de nuestro Maestro, de nuestro Señor, hasta su ascensión a los cielos. Que todo cuanto aprendamos sea para afianzar nuestra fe y mantenernos en el servicio y la adoración al Señor hasta que Él venga. Háblanos, Señor. Aquel que va a hacer uso de tu palabra necesita de tu poder para que exponga tu palabra de una manera fiel. Padre, gracias. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le voy a invitar a Mateo capítulo 26, vamos a estar en el Evangelio según San Mateo, cubriendo 3 capítulos. El capítulo 26, capítulo 27 y capítulo 28. Hoy vamos a estar en el capítulo 26 mirando los eventos de 2 o 3 días antes de Jesucristo ser
arrestado, pero veremos los eventos hasta la cena del Señor. En el capítulo 26, en el verso 1, Jesús vuelve a recordarle a los discípulos acerca de su muerte. Y en el verso 1, el verso 2 del capítulo 26, la Biblia dice y enseña: cuando hubo acabado Jesús todas estas cosas, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará o se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesucristo había anunciado a sus discípulos su muerte. Eso es lo que dice el verso 2. Sabéis que dentro de 2 días. Es decir, ya Jesucristo con esta palabra sabéis que dentro de 2 días nos enseña que ya anteriormente Cristo le había hablado acerca de este tema, de su muerte, que sería entregado. Lo novedoso ahora es que Cristo fija una fecha, el tiempo, el momento. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando se esté celebrando la Pascua, en medio de esta fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de la Pascua. En esta ocasión, por lo cual solo le está recordando lo que ya él le había hablado acerca de su muerte. Las veces que él le había hablado lo podemos ver en San Mateo capítulo 16, en el verso 21, donde la Biblia dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En el capítulo 17 también, en el verso 22 y en el verso 23 del Evangelio según San Mateo, Jesucristo le habló por segunda vez acerca de su muerte y le dijo: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. El tercer momento, antes del capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, que Jesucristo le habló sobre el tema de su muerte, fue en el capítulo 20, en el verso 18 y 19 del Evangelio según San Mateo, donde dice la Biblia: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que se escarnezcan, les azoten, le escarnezcan, les azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Cuando entonces comenzamos a ver todos los eventos de Jesucristo antes de su arresto, esto comienza cuando ya Jesucristo le declaró a sus discípulos: ha llegado la hora. Dentro de 2 días, cuando se esté celebrando la Pascua, allí seré entregado, y ahí comienza toda un camino hacia el Gólgota de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué eventos siguieron a este punto que hemos escogido para la serie de sermones que vamos a presentar? El primer evento que sucedió está en el verso 3 al verso 5 del capítulo 26, que es el complot para arrestar a Jesucristo. Leemos en el capítulo 26, verso 3 y verso 5. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y allí en ese patio, dice el verso 4, que tuvieron un consejo, una reunión, una trama para prender, arrestar con engaño, con mentira a Jesús y matarle. Pero decían: no lo vamos a hacer en medio de la fiesta para que el pueblo no se alborote. Hermanos, de este primer evento recibimos la siguiente enseñanza.
evento nos está enseñando que la maldad actúa, y cuando está en acción uno le puede ver como una presunta independencia, y que ellos actúan conforme a su voluntad imparable, esa malévola y artimaña acción, como que nadie lo para. Y toda esa acción malévola es para hacerle mal al justo, en este caso a Jesucristo. La maldad no se rinde, parece ser. Y cuando uno ve esto, parece que ellos tienen todo el control en sus manos. Pero no, mi hermano. Si uno puede unir la primera información con esta trama, entonces tenemos exactamente que cuando la maldad piensa que va a lograr sus objetivos destructivos en contra de la verdad y la justicia, ese pensamiento de la maldad y que uno ve aparentemente es falso, porque ese mismo accionar de darle muerte al justo es precisamente lo que va a destruir la maldad, el pecado y a Satanás. De esto nos enseña, mis hermanos, que la maldad está también dentro del plan de Dios, que la maldad está no controlándolo todo, sino que la misma maldad está siendo controlada por el plan divino. ¿Cómo podemos unir y hacer la conexión de ambas partes de este primer evento con la información que hablamos cuando Jesucristo declaró: ya dentro de 2 días se van a celebrar la Pascua y yo voy a ser entregado? La enseñanza de las dos conexiones es que Jesucristo estaba consciente del tiempo. Antes que los principales se reunieran para tramar hacerle mal a Jesucristo, ya Jesucristo lo estaba diciendo. Ya Cristo lo sabía. Y no lo estaba diciendo en ese momento. Ya vimos en 3 ocasiones anteriores que él había dicho: me van a arrestar y me van a entregar a muerte. Por lo cual, mis queridos hermanos, lo que aquí nos está enseñando la palabra de Dios es que todo se rige bajo el plan de Dios. Y la maldad misma, su accionar, es por medio del permiso que Dios le da. Pero siempre Dios permite que el mal accione por un propósito que Él tiene. Hermanos, según los principales sacerdotes, según los escribas, según los saduceos, era para acabar con el justo. Era desaparecer del mapa a Jesucristo. Lo que ellos no sabían era que dándole muerte a Cristo, era en ese momento donde Cristo iba a acabar con el mal, con el pecado, con el reino de pecado que tiene prisionado a toda una humanidad. Era en la cruz del Calvario. Satanás no es omnisciente. Satanás no lo sabe todo. Satanás creía que desapareciendo a Jesucristo se iba a mantener con todo el control del mundo. Pero lo que no sabía Satanás era que el plan de Dios era precisamente que Cristo fuera a la cruz por nosotros. Y allí en la cruz era que se iba a cumplir aquella profecía que viene desde el tiempo de Génesis, donde Dios había dicho: la simiente de la serpiente va a darle en el calcañar a la simiente de la mujer. La simiente de la mujer se cumple en Cristo. La simiente de la serpiente es Satanás. En la cruz del Calvario se cumple esta profecía. En la cruz le dieron en el calcañar a Jesucristo. Le hirieron, le horadaron sus pies y sus manos. Pero precisamente es en la cruz del Calvario que Jesucristo le da en la cabeza a Satanás y destruye por completo al enemigo de la justicia. Hermanos míos, todo complot, toda artimaña de la maldad en contra de la justicia, nunca saldrá airosa la maldad, porque hay un Dios por encima de todo, que es justo y verdadero, y controla todo, y va a guiar todas las cosas a la victoria de la verdad sobre la justicia. Como así concluye el libro del Apocalipsis. De todos los libros de la Biblia, el libro del Apocalipsis es la victoria del Cordero sobre el dragón. Gloria al Señor.
Esto nos enseña, mis hermanos, que en medio de este mundo lleno de tanta maldad, tantas artimañas demoníacas, tantas acciones de delincuencia, como el pecado ha crecido en la sociedad. Y nosotros somos como ovejas al matadero. Estamos en el medio queriendo vivir una vida justa, honesta, delante de Dios. No nos preocupamos en hacerle mal a nadie y muchas veces no estamos pensando que alguien nos va a hacer mal. Uno no sabe cuántas cosas está pesando el prójimo que tenemos al lado. Familiares, amigos, vecinos, quieren destruirnos. Pero hermanos, aquí nos está diciendo Dios con este primer evento que cualquier acción en contra del justo, de cualquier hijo de Dios justo, esa misma acción será en contra de aquel malo que lo está planificando o llevando a cabo. Sea Dios bendito por la victoria que nos da. Alabado sea el Señor. El segundo evento entonces que nos presenta Mateo capítulo 26 es la unción a Jesucristo como una preparación para su sepultura. Leemos en el capítulo 26, en el verso 6 al 13, la Biblia dice lo siguiente: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús lo que ellos están hablando y pensando, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, esta mujer lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique, se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. La unción a Cristo como preparación para su sepultura. Este evento nos muestra, nos enseña la actitud de los hombres ante la revelación de la gracia de Jesucristo y su obra de sacrificio. Sin duda, los discípulos tenían mayor revelación de Jesucristo y de su misión redentora de morir en la cruz en sustitución de los que han de creer en él que esta mujer. Todos estos discípulos tenían mayor revelación que ella. Es decir, que todos estos discípulos deberían en ese momento de entender quién es Jesucristo, cómo es Cristo y para qué Cristo vino a este mundo. Este evento saca a relucir cuál es la actitud de muchas personas que dicen seguir a Jesucristo. Hermanos, lo que esta enseñanza también nos provee y nos revela, que no importa el índice de revelación que usted ha recibido, la intensidad, cuánta revelación de Dios usted tiene. Usted puede haber leído la Biblia muchas veces, puede haber oído muchos mensajes, puede aprenderse muchos textos en la Biblia, puede haber oído muchas enseñanzas teológicas. Todo eso es revelación que usted ha recibido de Dios. Pero eso no tiene ninguna validez si usted no tiene un corazón presto, obediente a hacer lo que Dios le ha revelado. Estos discípulos conocían que Jesús no es un mero hombre, es Dios hecho carne. Conocían que es el Mesías, conocían que es el Cristo, el Hijo de Dios, como ellos una vez lo confesaron todos acerca de Jesús. Sabían que Jesús no es un mero hombre, es Curios, es el Señor, es el dueño de todo. Conocían
que sin Cristo nada podían hacer, porque todo lo que tenían era Cristo, era de Cristo y Cristo se lo había provisto. Toda esa revelación de la providencia de Dios, de la grandeza de Dios y de Cristo, ellos la conocían. Quizás esta mujer no. Los otros evangelios presentan a esta mujer como una pecadora que se había acercado a Jesús. Pero esta acción de esta mujer, para ellos, miren cómo ellos en su revelación acerca de Cristo la digirieron. Ellos dijeron, es un perfume muy caro, y verdaderamente era caro. Se dice que para una mujer tener un perfume como este tenía que trabajar más de 5 años sin gastar ni un solo centavo para poder tener un perfume de nardo finísimo. Eran los ricos millonarios en ese entonces los que tenían perfume de esa manera. Y era tan exquisito que esta mujer lo puso en un frasco que era un frasco diferente a lo común, un frasco de alabastro. Y cuando ellos vieron que todo ese perfume esta mujer lo había derramado encima de Jesús, ellos dijeron, es un desperdicio. ¿Cómo haces eso? Si eso se podía vender y dárselo a los pobres, ¿qué argumento más grande? Ellos estaban midiendo una acción de ayudar a los pobres ante la acción de ungir al Señor. ¿Cuál sería usted o el mía nuestra actitud ante esto? Hermano, la reprensión de Jesucristo es la siguiente: pobres, siempre habrán pobres. Estarán allí para que ustedes le ayuden, pero yo nada más estoy con ustedes en un momento. Y ahora, el momento que se me acerca, que está presto, es mi muerte. Y lo que esta mujer está haciendo es preparando mi cuerpo para cuando esté siendo azotado, cuando me escupan, cuando tenga que llevar ese madero tan pesado, cuando los plomos del látigo de los romanos caigan sobre mi espalda, cuando me pongan en la sepultura. Todo esto es una preparación mía. Esta mujer, por lo cual, con la poca revelación que tenía de Jesús, había entendido de la gracia de Dios y de su muerte a favor de ella, que ella mejor quería dar todo lo más caro y lo más apreciado que tenía esta mujer, era ese nardo de perfume. Y dice, mi Jesús vale más que esto. Yo puedo rendirme a Él, yo puedo depositar todo este perfume encima del Señor. Y esto fue lo que hizo mi hermano. ¿Sabe por qué para esta mujer tiene mayor valor Jesucristo que un perfume? Porque en el corazón de esta mujer el Espíritu Santo había depositado mucho amor y una gratitud de su misericordia. La enseñanza es, hermanos, que todo lo que tenemos en esta vida cristiana, todo esto que hemos recibido del Evangelio, la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna, los bienes, la comunidad y todas las bendiciones que hemos recibido, ¿sabe por qué las recibimos? Porque Dios en su misericordia y en su gracia eterna nos lo dio como hijos de Dios, porque alcanzó nuestra justicia, alcanzó nuestro perdón, alcanzó nuestra salvación en la cruz del Calvario. Todo lo que nosotros tenemos se lo debemos a ese sacrificio de Jesucristo, esa acción del Señor. Por lo cual, ¿qué vale mi vida ante Cristo? ¿Qué vale mis bienes ante Cristo? Todo lo que tengo es para Él. Esta mujer parece que dijo y entendió como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo una vez dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo para la gloria de aquel que se entregó y dio su vida por mí. Es una mezquindad de estos discípulos. Es una mezquindad de decir que cómo no se va a derramar perfume sobre Jesús. Y esa mezquindad viene porque aunque ellos tenían mucha revelación de Cristo, pero no tenían un corazón rendido. No tenían un corazón presto a servirle a Dios y adorar a Dios. Así habemos muchos creyentes que aún siendo del camino de la salvación, vivimos vidas mezquinas. Le entregamos al Señor no lo mejor, sino lo peor. Lo que nos sobra. Y muchas veces lo que yo no me interesa. Oh, hermanos míos,
Este evento nos está presentando cómo una mujer, con la poca revelación que tenía en comparación con los discípulos, pudo dar una respuesta en el momento más indicado a Jesucristo. En el momento en que Cristo necesitaba que alguien ungiera, se preocupara por su cuerpo, esta mujer lo hizo. Y lo hizo con todos sus bienes. Alabado sea el Señor. El tercer evento. En Mateo capítulo 26, versos 14 al 16, la Biblia dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Es decir, denme dinero que yo le voy a entregar a Jesús. Y ellos le dieron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba Judas Iscariote el momento para entregar a Jesucristo. El tercer evento es la traición de Judas a su amigo Jesucristo. La traición de Judas al Maestro Jesús. La traición de Judas al Mesías. Este evento nos motiva a examinar nuestra fe, en el sentido de cuál es nuestra verdadera motivación y propósito de corazón de estar junto a los discípulos de Jesucristo. Este evento nos está llamando a todos a examinarnos cuál es el motivo de por qué nosotros estamos en la iglesia. Este evento está llamando a la iglesia a ponderar su vida, examinar su fe y responder por qué tú sigues a Cristo. ¿Qué te motiva? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque lo que vemos aquí es que dentro de los discípulos primarios, de los 12 escogidos por el Señor, dentro de eso había uno llamado Judas Iscariote, que era del diablo. Cuando este evento sucede, el Espíritu Santo quiere que Mateo lo escriba precisamente para que hoy, cuando tú y yo lo leamos, veamos que no todo lo que están son. Para que tú y yo, cuando leamos esto, nuestro corazón tiemble y comencemos a examinar nuestra fe y preguntarnos: ¿por qué yo estoy aquí? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Qué me motivó a estar aquí, seguir a Jesucristo? Hermanos míos, Judas y este evento, como está escrito, está haciendo un llamado a cada hombre y cada mujer a preguntarse por qué y para qué tú sigues a Jesús. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. En aquel día, dice Cristo, cuando yo aparezca, muchos me dirán: Señor, Señor. Y yo le voy a responder, le voy a declarar públicamente: alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No que eran cristianos y se perdieron, no, sino que nunca fueron, nunca os conocí. Pero estaban dentro. Y esto le están diciendo a Jesús: predicamos en tu nombre, hicimos milagro en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Fíjense, y le están diciendo: Señor, Señor. Que según el apóstol Pablo, todo aquel que confiesa a Jesús como Señor es salvo. Ahora Cristo está diciendo: no, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de Dios. No es que Pablo se equivocó, porque Pablo está diciendo: el que cree en el corazón y confiesa con la boca. Judas nunca creyó en su corazón. Hizo una mueca, hizo un drama,
Y los discípulos se lo creyeron, porque todos los discípulos nunca creyeron que Judas era la persona que había entregado y que iba a entregar a Cristo. Dicho sea de paso, era una de las personas más cercanas de Jesús. Si uno toma los salmos, donde hay algunos salmos que hablan de David, pero nunca se cumplieron en David, sino que son mesiánicos, que el cumplimiento es en Cristo. Dice uno de los salmos: mi amigo, el que yo le contaba mi secreto, el que estaba a mi lado, dicen los salmos, ese fue el que alzó contra mí el cañón. Se cumplió en Judas. Cuando Judas entregó a Cristo, ¿sabe cómo Jesús le llamó a Judas? Amigo. Porque verdaderamente Cristo lo tenía a su lado. Pero este que estaba cercano a Cristo, que nadie dudó de que él era un hipócrita, era el gran demonio y el gran hipócrita. La desgracia más grande que le puede suceder a un llamado cristiano, entre paréntesis, es alejarse del mundo, dejar de hacer maldad, dejarse de gozar en el mundo y el pecado, para venir a hacer con una máscara un drama evangélico, llamarse cristiano por toda parte, aún en el trabajo, en la casa, en todo lugar, y vivir fuera del mundo, sin seguir los placeres del mundo y las pasiones del mundo, y quedarse aquí dentro de los llamados cristianos evangélicos. Y el día del fin, Cristo le diga: aléjate de mí, hacedor de maldad. Yo nunca te conocí. Mire, esa es la desgracia más grande. Porque hay muchos demonios, hombres y mujeres, que están en el infierno y se irán al infierno, pero ellos mismos están conscientes de que sí, yo merezco el infierno. Pero Judas y aquellos llamados cristianos que juegan al cristianismo, hoy son una cosa y mañana otra. Este evento nos está diciendo: examina tu fe. Cuarto evento. San Mateo capítulo 26, verso 17 al 29. La Biblia dice así y enseña: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y comían, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido todos los discípulos en gran manera, comenzó cada uno de los discípulos a decirle a Jesús: Señor, ¿soy yo, Señor? Entonces Jesucristo le respondió y les dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el último de los discípulos que nunca le preguntó, ahora le pregunta después de oír esto: ¿soy yo maestro? Y Jesús le respondió: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo,
Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchas es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El cuarto evento que vamos a predicar en el día de hoy es la institución de la cena del Señor Jesucristo. Hermano, recuerden que todos estos eventos son 2 días antes de Cristo ser arrestado y llevado a la cruz del Calvario. Es decir, que todas estas cosas están sucediendo en la mañana, en la tarde del primer día, porque al otro día viene otra jornada más hasta llegar a la cruz del Calvario. Imagínese usted, hermano, que la hora para Cristo desde ahí en adelante, del capítulo 26, desde el momento que le dijo la Pascua, de la fiesta de la Pascua ya vienen, es en cuenta regresiva que va el reloj en contra de la vida de Cristo. De ahí en adelante, todos los minutos y todas las horas que vienen era acercando a Jesús al Gólgota, a la cruz del Calvario. ¿Cuántas cosas sucedieron? Miren todas estas hasta llegar aquí a la institución de la cena del Señor. Este evento es de suma importancia en el ministerio redentor de Jesucristo. Por medio de la cena, Jesucristo quiere enseñar cuatro cosas importantes. Lo primero que aprendemos de la cena, de la institución de la cena, es lo siguiente. Jesucristo celebró la cena de la Pascua en casa de un discípulo que no conocemos su nombre, no sabemos mucho de él, nunca estaba en la palestra pública, no podemos hablar de dónde era ni de dónde venía. Lo único que la Biblia revela de este discípulo era que su corazón estaba rendido a la voluntad de Dios. Verso 18. Jesús le dijo: id a la ciudad a cierto hombre. En el original eso es fulano, al tal fulano. Y decidle: el maestro dice, ordena, manda, que el tiempo de él está cercano y él quiere que tú le prepares un lugar en tu casa donde él venga con sus discípulos a celebrar la Pascua. Cristo no tenía casa. Él lo dijo claramente: no tengo ni a dónde recostar mi cabeza. Nunca tuvo un baño como usted lo tiene, ni una cama tampoco. Y ordena a este hombre que no sabemos quién era, que le prepare un lugar elegido para que él y sus discípulos vayan a celebrar la Pascua. Verso 19. Y los discípulos hicieron como Jesús mandó y prepararon la Pascua. Mateo da por sentado que todo fue positivo. Aquí no hubo ninguna queja, aquí no hubo ningún pensamiento malo o algo de enojo ante el mandato de Cristo. Hermanos, para Jesucristo celebrar la cena del Señor para celebrar la Pascua y dentro de la Pascua instituir la cena del Señor, para que eso se llevara a cabo, tuvo Jesús que elegir a un hombre que tuviera un corazón obediente. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que todos los eventos que adoran, glorifican a Dios y le sirven son llevados a cabo por hombres y mujeres cuyo corazón son obedientes a Dios y no tienen reparo para entregar todos sus bienes, su cuerpo, su tiempo para la gloria del Señor. Hermanos, de Juan conocemos
De Jacobo conocemos, de Pedro también. Tenemos mucho que decir de los 12 discípulos y escribir hasta libros. Y si no lo tenemos en la Biblia, también lo tenemos en la historia secular y en los apócrifos y en otros historiadores de su tiempo. Podemos hablar de todos ellos, pero de este hombre no sabemos nada. ¿Quién era ni cómo era? Lo único que sabemos y lo único que la Biblia quiere que usted y yo aprendamos es que por la obediencia de este hombre, Cristo encontró un lugar para celebrar la Pascua y allí instituir lo que iba a representar para toda la iglesia verdadera el sacramento de la cena de Jesucristo, la cena del Señor. Oh, hermanos míos, ¿cuántos creyentes necesitamos como este hombre? Creyentes que no sean mezquinos, creyentes que cuando reciben el regalo de Dios y la gracia, ellos entienden que son bienaventurados porque Dios le ha dado algo para que lo administren para la gloria de Él. Son verdaderos creyentes que han entendido que el hecho de nacer en este mundo, el hecho de crecer y tener estatus social, tener dinero, economía y bienes, es por la gracia de Dios, y todo lo que recibimos de Dios es para la gloria de Él. Son los creyentes que necesita el siglo en el cual estamos, un siglo tan mezquino, un siglo donde usted ve que los mismos mundanos lo dicen, cada quien vive para sí, nadie busca el interés y la ayuda, la cooperación, la comunidad para ayudar a otros. Todo el mundo vive para sí, para el yoísmo. El yo es lo que está reinando en la sociedad. Eso mismo está pasando en la iglesia de Cristo. Oh, hermanos míos, si Dios pusiera sobre los hombros de los perezosos la obra, aquí no tuviéramos en la tierra iglesia. Si la iglesia dependiera de hombres y mujeres, ñoños, que cuando llueve dicen no puedo ir porque se me moja la ropa, mire mi hermano, iglesia no tuviéramos. Si la iglesia dependiera de hombres y mujeres cogidos del codo, que no saben bajar el codo hasta el bolsillo, iglesia no tuviéramos. Si la iglesia dependiera de hombres y mujeres que ponen pero para todo, hermano, hermana, te necesito. Bueno, pastor, usted debe de entender que en primer lugar, y son tan osados que tienen una filosofía, un argumento para no rendirse a la obra de Dios, que uno queda mudo. Pastor, usted me entiende que yo soy madre de 3 hijos. Ya, lo mató. Es decir, cállese la boca, no lo puedo hacer. Gloria a Dios que el Señor no dependió de hombres y mujeres así. Hombres como este, que no sabemos su nombre. No era un cristiano que siempre andaba con Biblia en la mano. Tú no lo veías de que levantando la mano. De esos cristianos muy fogosos, que todo el mundo lo conoce en las iglesias. Que toma la iglesia, siempre en la iglesia hay un hermano, que todo el mundo lo conoce. Uno sabe hasta todo de ese hermano. No, este hermano, nadie lo conocía. Nunca estaba en el medio. Pero en el momento dado en que Dios requirió su vida, su obra, su acción, ahí estaba presente. Esos son los verdaderos hombres que se necesitan para que las cosas grandes que mueven el reino de Dios se hagan realidad. Si ese hombre se hubiese opuesto, usted y yo no tuviéramos hoy lo que conocemos como la cena del Señor. Pero este era un hombre obediente, un hombre que sabía que todo lo que tenía le pertenecía a Dios. Si el Señor mandó, eso es, como aquel hermano. Ay, pastor, oye, yo cuando veo a los hermanos, tengo que estarlos llamando todos los domingos. Pásame a buscar, pásame a buscar. Yo quisiera tener un carro, mi pastor. Yo le pido a Dios un carrito, aunque sea un chanchorrito, porque me dé algo. Y Dios tuvo misericordia del hermano. Ahí, un Datsun 160J, que cuando esos Datsuncitos salieron allí en Santo Domingo, ¿usted no se recuerda? Ay, y ver ese hermano llegar a la iglesia, aleluya. Hasta que un día lo agarro yo y le digo, hermano, ¿usted va para allá? Sí.
por atrás del play, sí. Una calle que, sí. Pastor Pérez, yo no voy a meter mi carro nuevo por ahí. Esa calle está de tierra. Eso es polvo. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Gracias le damos a Dios que el Señor tiene discípulos con corazones rendidos para la gloria del Señor. La iglesia no depende de perezosos, no depende de hombres y mujeres que se quejan, no depende de hombres y mujeres que siempre tienen una negatividad, nunca están dispuestos a ser objeto en la mano del Señor. Dios tiene a hombres y mujeres como Timoteo, como Tito, como Silas, hombres y jóvenes dispuestos a lo que Dios mande. Hermanos, la segunda cosa que aprendemos de la institución de la cena es que Jesucristo reveló, antes de instituir la cena, en medio de la Pascua, que los pecadores no arrepentidos, religiosos hipócritas, serán exhibidos públicamente como muestra que en Jesucristo no permanecerán los hipócritas, porque tarde o temprano serán exhibidos de que son falsos. Miren el verso 21 al 25. Y mientras comían, dijo Jesús: uno de vosotros me va a entregar. Todos se entristecieron. Verso 23. Entonces él le respondió: el que mete la mano conmigo, ese es. Y después a lo último, el verso 25, respondió Judas, que le entregaba, que el que le iba a entregar: ¿soy yo, maestro? Y Jesucristo le dijo: tú lo has dicho. Miren, los otros evangelios narran cosas diferentes, digo, no diferentes, sino que le añaden más cosas que Mateo obvió. Cuando Jesucristo dice: el que mete la mano conmigo, precisamente el que tenía la mano agarrando era Judas. Cuando Cristo le dice: tú lo has dicho, también Jesucristo le dijo: lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Pero los discípulos estaban tan carnal, estaban tan idos de lo que estaba sucediendo en ese momento, que entendieron que Cristo le estaba diciendo a Judas que como él era el tesorero, como tú tienes dinero, ve a una compra de las cosas que necesitamos. Ay, hermanos míos. Pero en esa cena, antes de instituir su cena, en medio de la Pascua, de la cena de la Pascua, Cristo exhibió y dijo claramente: uno de ustedes me va a entregar. Y ahí claramente quién era Judas, por todas las evidencias que se presentó. Hermanos, déjenme decirle algo. La institución de la cena, eso que ustedes ven allí, que representa lo que Cristo está instituyendo aquí, es algo tan importante, poderoso, que la iglesia debe de tener cuidado. Porque eso es un sacramento que, así como es un medio de gracia, así como un medio que por la fe imparte a nosotros el conocimiento claro de que eso representa que Cristo murió en la cruz por mí y por ti, pagó nuestras deudas y está presto en perdonar a todos los que se arrepienten de corazón. Y esto representa que cuando Cristo perdona y salva, perdonó y salvó a su pueblo. Esto representa que Cristo siempre será el sacerdote, el abogado que está intercediendo por nosotros día, tarde y noche. Pero así como por medio de él podemos entender y recibir gracia para alimentarnos en la fe, también por medio de esa cena se exhiben lo que no son. Se exhibe, sale públicamente quién es el engañador y el hipócrita. Ustedes dirán: pero pastor, en nuestra iglesia nosotros nunca hemos visto eso de que en la cena del Señor se haya visto quién es y quién no es. El apóstol Pablo, hablando de la cena, dice: aquel que indebidamente toma del pan y toma del vino
sin antes discernir correctamente, miren 3 cosas que le suceden. Se debilitan, se enferman y mueren, dice el apóstol Pablo. ¿Sabe cuántas personas pueden haber tomado el pan y el vino indebidamente? ¿O usted cree que Dios, cuando lo vio tomando lo que inapropiadamente están haciendo, inadecuadamente están haciendo, creen que el Señor va a pasar por alto ya lo que dice la palabra de Él? Dios no puede negarse. Y si la palabra dice que el que lo tome indebidamente va a morir, si Dios dice que el que lo tome indebidamente se va a enfermar, y si Dios dice que el que lo tome indebidamente se va a debilitar, pues miren, mucha gente, aunque usted y yo no lo sepamos, que hoy están debilitados, enfermos o han muerto. Me parece a mí, mis hermanos, que muy claro nosotros damos la cena del Señor abierta a todo aquel que haya creído en Cristo y se haya bautizado en su nombre, y que cuando estamos reunidos, así como el Señor hizo un escrutinio de tal manera que sacó a la luz al hipócrita, nosotros, para no ser juzgados como Judas, nosotros para no ser juzgados como el mundo, ¿qué debemos de hacer ante la cena del Señor? Dice Pablo, pruébese primeramente, examínese. Cuando estamos delante de la cena, tenemos que recordar lo que le pasó a Judas. Cuando estamos delante de la cena, tenemos que recordar lo que le va a pasar al mundo. Y para no ser juzgado juntamente con el mundo, ¿qué yo tengo que hacer? Ante esa santa cena, yo tengo que probarme, tengo que examinarme. ¿Qué cosas yo he hecho en esta semana? ¿Cuántas cosas he cometido? ¿Cuántos pecados? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuánta desobediencia? ¿Cuántas iniquidades? ¿Cuántas corrupciones? ¿Cuántas cosas yo he hecho o cuántas cosas he dejado de hacer que Dios me manda? Estoy delante de la cena. Me he probado, Señor, y encuentro que tengo pecado. Me encuentro en falta. Perdóname, Señor. Perdóname, dice Pablo. Pruébate y ve. Significa que cuando te pruebe, te va a encontrar en falta. Por lo cual necesita ir por la fe, confesando tus pecados, sabiendo que esa cena precisamente es la institución que declara, simboliza, pacta y dice que Cristo murió por ti para perdonar tus pecados. Hermanos, la institución de la cena, este evento, es de suma importancia para todos nosotros. La tercera cosa que el Señor dejó claro en la institución de su cena fue que Jesucristo instituyó su cena como señal del nuevo pacto. Señal del nuevo pacto. ¿Por qué nuevo pacto? Nuevo pacto, y eso es lo que Mateo dice. Claramente lo dice para que ustedes vean en el verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Por qué nuevo pacto? Porque había un pacto viejo. Aquel pacto viejo era aquel que Dios declaró cómo iba a relacionarse con los seres humanos. La primera relación que Dios pactó con los seres humanos fue esta. Dios reveló su ley, su santa ley, donde Él revelaba su naturaleza, revelaba cuál es su carácter y demandaba a todos los que querían tener relación con Él que cumplieran conforme a la naturaleza de Él y a su mandato. Por lo cual, la relación era que todo aquel que leyera la ley de Dios e hiciera como la ley manda, tenía una buena relación con Dios. Ese era el pacto. El que cumpla con esto, tiene una relación conmigo. El hombre, ¿qué es lo que tenía que hacer? Leer la ley y cumplirla. Pero cuando el hombre leía la ley, por ejemplo, los 10 mandamientos, y quería cumplirla, entonces veía que era débil,
veía que eso que la ley demandaba, él era débil para cumplirlo. Porque veía que había una ley también en él, la ley del pecado, que impide que el hombre con sus fuerzas cumpla con la ley divina. Por eso Pablo dice que por la justicia del hombre, con la justicia del hombre, por la obra del hombre, nunca va a poder cumplir con la ley de Dios. Ningún hombre nacido de Adán puede cumplir con la ley de Dios, porque es pecador y la ley del pecado se opone a la ley divina. Por lo cual, ¿de qué manera el hombre iba a tener entonces una relación con Dios? Si no podía. Dios entonces hace un nuevo pacto. En este nuevo pacto, Dios, para relacionarse con el hombre, no le demanda al hombre, sino lo que hace es que le dice: Jesucristo, mi hijo amado, ven, esta es mi ley, cúmplela tú. Y tú vas a representar a todos los arrepentidos que van a creer en mí. Y preséntate a mí en lugar de ellos. Por lo cual tú tienes que cargar con sus pecados, hacerte pecador por ellos. Aunque tú no hayas pecado, tú vas a asumir el papel del pecador de todos. Cuando te presente a mí, entonces yo te voy a castigar. Yo voy a asumir que tú eres el que está cargando con todos los pecados de ellos. Por lo cual toda mi ira eterna que iba a caer sobre ellos, va a caer sobre ti. Ese es el pacto nuevo, donde Cristo se acerca al Padre y le dice: yo los represento a ellos, yo voy a morir por ellos. La paga del pecado es muerte, por lo cual Cristo muere. Pero no solamente muere, también con eso satisface todas las exigencias de la justicia. La paga del pecado es muerte, pues yo voy a morir. El hombre que pecare se morirá, pues yo voy a morir. Aquí estoy. Que tiene que presentarse con todos sus pecados, aquí estoy con todos los pecados, me hice pecado. Que tiene que cargar con el castigo eterno, pues en la cruz del Calvario, toda la ira de Dios que tenía que caer por toda la eternidad sobre ti y sobre mí, cayó sobre Cristo, al grado que Cristo gritó y le dijo al Padre: Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? El Padre Dios eterno tuvo que desamparar a su Hijo porque Él cargó con tus pecados para que ahora Dios te amparara a ti. ¡Qué pacto más grande! Es el pacto donde Dios ahora, a todos por los cuales Cristo murió, el Señor Padre Dios ahora lo ve justificado. ¿Sabe por qué Dios te declara justo a ti y a mí? Sin pasar por alto su palabra. Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Sabe por qué Dios no contradice su palabra cuando te justifica? Porque verdaderamente tú eres pecador. Y dice la Biblia: el alma que pecare, esa morirá. Tenemos que morir y ser condenados. Pero ¿sabe por qué Dios no lo hace? No porque le está pasando por alto a su palabra. No, la palabra está intacta. El alma que pecare, esa morirá. Lo que pasa es que Dios juzgó a Cristo por ti. Por lo cual la relación que Dios tiene en el nuevo pacto es a través de Cristo. Todos nosotros somos justificados por Cristo, vivimos por Cristo, somos salvos por Cristo, somos perdonados por Cristo, somos redimidos por Cristo, iremos a la gloria por Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos que no sea Cristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. Cristo es el todo. La institución de la cena, ¿sabe lo que indica? Que Cristo es el único suficiente Salvador que redimió de todos sus pecados a la iglesia. Por lo cual, tú y yo podemos ir al Padre por medio de Cristo y decirle: Abba, Padre. Tú y yo por Cristo podemos ser constituidos y así somos hijos de Dios. Alabado
Alabado sea el Señor. La cena, por lo cual, es una memoria única a aquel que dio su vida por nosotros, a Jesucristo nuestro Señor. Por último, la cena nos enseña que va a haber una esperanza eterna para la iglesia. Por eso es que el último versículo 29 dice: y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El nuevo pacto no solamente plantea de que ya los hombres y mujeres por Cristo son redimidos, sino que esos redimidos algún día se van a encontrar con Dios. Hay una esperanza viva para la iglesia de volver a ver a Jesucristo, donde estaremos junto con Él. Lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Y esa esperanza es la que mantiene el corazón del cristiano vivo. Si hoy padecemos, si hoy sufrimos, es porque tenemos la esperanza que algún día veremos a Dios. Hoy podemos tener muchas pérdidas, vamos a pasar por muchas enfermedades, muchas tribulaciones, mucha angustia en este camino de la fe. Pero nosotros seguimos caminando bajo sufrimiento, bajo angustia, porque tenemos la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es nuestra esperanza viva, ver nuevamente a Jesús por segunda vez y reinar con Él por toda la eternidad. Alabado sea su nombre. Hasta ahora solamente hemos visto 4 eventos antes de la crucifixión. El domingo que viene estaremos hablando de Jesús en el Getsemaní, cuando lo arrestan, cuando lo juzgan y cuando lo llevan al Gólgota. Y el tercer mensaje, estaremos viendo a Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, siendo sepultado, y la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Esperamos que el Espíritu Santo en cada uno de estos mensajes nos enseñe acerca de nuestra salvación tan grande. Que Dios le bendiga. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos da de venir a recibir tu palabra. Nos sentimos muy contentos, Señor, por todo lo que tú has hecho y por lo que harás. Gracias, Padre, porque tu venida y el ir a la cruz del Calvario arroja una enseñanza a nuestra vida cristiana para fortalecernos en la fe y vivir para la gloria tuya. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Ayúdanos a seguir la pisada del Maestro y entender todos los eventos alrededor de la crucifixión, de la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Cada uno de estos eventos tienen palabra para nosotros, como hoy también tú nos has hablado. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón obediente como este discípulo. Permítenos, Padre, que en gratitud de lo que Dios ha hecho en nosotros por Jesucristo, nosotros ofrendemos todo lo que tenemos, brindamos todo lo que tenemos para ungir al Señor con todas las bendiciones que nos ha dado. Permítenos examinarnos delante de tu cena para no ser juzgados como los demás y como Judas. Padre, ayúdanos a entender la cena tuya. Ayúdanos a entenderla, a discernir correctamente y ver que por la fe este vino y este pan nos alimenta, dándonos conciencia del perdón que hemos recibido, de la salvación y la vida eterna, y que nuestra vida depende de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén.